El ser humano de hoy no se entiende por fuera de las relaciones del mercado. La lógica de la oferta y la demanda atraviesa todas las dimensiones y llega a casi todos los espacios. Las sociedades se fortalecen o se debilitan según la capacidad de producción y de consumo. Y en este orden, el cuerpo es un producto más que se valora bajo las lógicas de la economía. Y es en este contexto donde se hace necesario desarrollar una reflexión antropológica en torno a esta dimensión constitutiva del ser humano. David Le Breton afirma que el cuerpo es una construcción simbólica y social. Michel Foucault lo aborda como un objeto político modelado por las relaciones de poder en el marco de la biopolítica. Pierre Bourdieu lo considera como soporte de hábitos, al que se le incorporan esquemas culturales. Y Gloria Casanova considera al cuerpo como sujeto, el cuerpo como una experiencia vivida que está atravesada por el contexto histórico. Bueno, bienvenidos a esta secuencia de podcast desde Antropología. Hoy vamos a abordar el cuerpo desde la religión y el arte. Y quien nos va a acompañar en esta reflexión va a ser el profesor Iderman Andrade. El profesor Iderman es teólogo, tiene conocimientos en estética, en arte. Entonces, profe, muchas gracias de antemano por su participación en este podcast. Y me lanzo de una vez con una primera pregunta, profe, y es, ¿por qué el cuerpo lo podemos considerar como un puente entre la religión y el arte? Gracias, maestro, primero por la invitación y claro que sí. Pues hasta hace muy poco la religión y el arte no estaban tan separados. Esto es más un contexto actual. Prácticamente desde el siglo XVII hacia atrás, la religión y el arte siempre van pegados. Y en este caso, hablando del término cristiano o incluso en todas las religiones, la corporeidad del cuerpo cumple un papel fundamental porque el cuerpo es parte precisamente para la ritualización. Entonces, el rito y también las formas, incluso las decoraciones, ya vamos desde la época sumeria, egipcia y obviamente más en la cristiana, el tema del cuerpo tiene mucha relevancia y sobre todo desde ese plano también espiritual o religioso. Es clave entenderlo las dos partes, no dividir estética, religión, sino saber que incluso el día de hoy se puede comprender como un todo. O sea, el cuerpo es un medio de expresión. Y pues ya saben que como seres que somos religiosos, espirituales, pues no podemos entender eso sin las ritualizaciones y sin el cuerpo, obviamente. Bien, profe. Precisamente me estaba acordando de Friné, esa historia de la antigua Grecia, donde esta mujer que había sido condenada a muerte, quien la defendió, una de las formas para defenderla era pues, pidiéndole que se desnudara, o la desnudó prácticamente, haciendo esa analogía, ¿no? De cómo el cuerpo es una representación de lo divino también, cómo asesinar a esta mujer era también un atentado, una afrenta en contra de Afrodita, que era la diosa de la belleza. Y en efecto, usted nos acaba de decir, el cuerpo condensa esa totalidad, ¿no? Tanto de lo espiritual como de lo estético. Y aquí viene entonces una segunda pregunta y es, ¿qué papel juega el tema del sufrimiento y el tema de la belleza en la transmisión de un mensaje espiritual? Claro, es muy interesante esta pregunta porque a veces entendemos lo bello, lo estético desde las formas y sobre todo desde las formas apolíneas, es decir, tenemos un paradigma y obviamente nosotros como entes visuales, como personas que vemos y que también incluso medimos con la mirada, juzgamos desde una estética, obviamente, y lo bello también lo vemos desde ahí, entonces, pero es un paradigma muy general. Incluso puede ser un paradigma un poco abstracto, pero yo creo que cuando hablamos del sufrimiento, o hablamos, como diría Humberto Eco, desde la fealdad, ¿no? También se convierte en una expresión de belleza. Es decir, el cuerpo sufriente, el cuerpo herido, el cuerpo lacerado, también es digamos, un cauce, un conducto de esa divinidad o de esa belleza, ¿no? Y esto creo que también se entiende mucho en el plano cristiano, ¿no? El crucificado también es bello, ¿no? Por lo que representa, más allá de la forma de su cuerpo, sino por lo que representa, ¿no? El crucificado está cargado de belleza, ¿no? Entonces si vamos a Grunewald, que es un pintor famosísimo alemán, nos damos cuenta que incluso ese cuerpo que es casi pútrido del Cristo también representa la belleza y también representa la divinidad.
Qué bien, maestro. Con relación a esto, empieza su reflexión haciendo un abordaje a lo apolíneo. Y con eso voy a inicio a hacer la introducción a la siguiente pregunta, y es porque estamos en un tiempo donde también creo que le damos más valor a lo dionisiaco, a la percepción de la belleza desde un tema un poco distanciado de la reflexión que usted nos acabó de hacer, porque nos muestra esa sociedad muchas formas de ser, ¿no? Modelos de ser. Entonces tenemos categorías en nuestro tiempo como el transhumanismo, donde pues está permeado por una serie de industrias que tienen que ver con la modificación puntualmente del cuerpo y otras formas de percibir el cuerpo. Y con relación a este tema, entonces, profe, ¿usted cree que en la actualidad el cuerpo sigue siendo un recurso para expresar lo espiritual o será que ha sido desplazado? También desde un plano humano y desde un plano occidental, no desconozco, digámoslo así, desde el paradigma propiamente oriental, pero creería que también ha estado marcado por el dualismo, ¿sí? El dualismo entre cuerpo y alma, ¿no? Entre esta dualidad, ¿no? De que desde el mundo platónico, ¿no? Después del mundo cristiano y demás, está la separación, ¿no? Tendemos a separar lo corpóreo de lo espiritual o del alma y demás, ¿no? Después de la modernidad, de lo racional, de la psique y demás, ¿verdad? Y yo lo mido por épocas, es decir, hubo una época también muy, muy larga, que también prácticamente como que diría que termina casi en la modernidad, que es darle más preponderancia a lo espiritual, digamos a lo más abstracto, ¿sí? A lo racional, lo espiritual, en este caso religioso. Pero después del siglo XVIII, XIX en adelante, ¿no? Y ya pues con los descubrimientos que hay tanto a nivel estratosférico como a nivel científico y a nivel de cuerpo, incluyendo a Vitruvio, el hombre de Vitruvio de Da Vinci, el cuerpo como medida, el cuerpo como perfección, pues se le empieza a dar más relevancia al cuerpo, ¿sí? Después viene la época industrial, ya vienen las modas y viene todo el tema de la explosión comercial, y el cuerpo pues se convierte también en un instrumento, pero sigue habiendo esa dualidad, es decir, ya no se le da la preponderancia que le daba la religión, ahorita se le da el mercado, pero ya es, vamos a dejar de lado lo otro, incluso lo racional, ¿no? Desde la música, dejemos esa parte allá, dejemos la psique, dejemos lo espiritual, dejemos lo religioso, y lo que vale ahorita es el cuerpo. O sea, seguimos moviéndonos en la dualidad, pero en una época se le daba más preponderancia al alma, digámoslo así, pero creo que en nuestros tiempos se le da más preponderancia, obviamente, tanto para rescatarlo, pero también de manera peyorativa o degradante al cuerpo, ¿no? Empezando porque el cuerpo es una mercancía. Con relación a esa degradación que es notoria, viene esta última pregunta que tiene que ver ya directamente de cómo podríamos entender el cuerpo de la cristiandad. Ya sé que usted no nos hizo también una exposición aquí dentro del dualismo, pero cómo podríamos, en medio de toda esta degradación del cuerpo, encontrar una redención. ¿Qué nos podría decir una antropología cristiana? Claro, es muy interesante. Yo creo que sí tenemos que rescatar elementos, obviamente porque hay un peso cultural milenario, ¿no? que se fraguó a través del cristianismo o del judeocristianismo, donde el cuerpo tiene una relevancia muy grande, incluyendo esas épocas que contaba hace rato, ¿no? De donde se le da más preponderancia al alma, y bueno, muy desde lo platónico, desde lo agustiniano, ¿no? La salvación del alma, donde el cuerpo, digamos, queda un poquito relegado. Y yo creo que hoy tenemos que rescatar, porque siempre lo he dicho, y de hecho lo digo en mis clases, la religión del cuerpo es el cristianismo, ¿sí? De hecho, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, y ya no solamente es un cuerpo individuado o individual, ¿sí? Sino es un corpus, es decir, cuerpos que se encuentran, ¿sí? Entonces el cristianismo no se puede entender sin esos cuerpos que se encuentran, a lo que le llamamos eclesía o iglesia, ¿no? Una comunidad que se encuentra de cuerpos que interactúan, ¿sí? Pero yo creo que ahorita, en estos momentos, es como debemos darle esa relevancia nuevamente al cuerpo, ¿sí? Sin caer en el espiritualismo ni nada más, porque a veces hay esas tendencias, ¿no? De que, ¿sí? Pero al final es reconocer que somos un todo, ¿sí? Somos un todo. Es decir, que la manifestación de lo divino o la manifestación de lo crístico se da en la materialidad. No podemos entender eso sin la encarnación, vaya, ¿no? Que es un término supremamente teológico, no se puede entender sin la materialidad. Y
la expresión por antonomasia, incluso desde la teología, del rostro y del cuerpo humano, la expresión de lo divino también es el cuerpo, ¿no? Pero es también un cuerpo que dialoga, es un cuerpo que se encuentra y es un cuerpo que hace sinergia con otros cuerpos, quitando un poco esa parte de el individuo como centro, ¿no? Que también es lo que nos ha hecho un poco de daño en la modernidad. Yo siento que es bellísimo entender lo que usted nos acaba de decir de cómo lo divino se termina materializando. Escuchaba una reflexión de Nelson Medina hablando de la teología del cuerpo y es como un tema como la reproducción, la maternidad, es una extensión del amor divino, del amor, y casa precisamente con lo que usted acaba de decir. Y yo siento que a partir de ahí empezamos a valorar, a resignificar, a valorar nuestro cuerpo. Profe, muchísimas gracias. No sé, una última palabra con relación a esto, cerramos. No, pues yo creo que estos temas hay que seguirlos desarrollando. Enhorabuena por esa iniciativa y gracias por la invitación. Y yo creo que son preguntas que quedan abiertas y para, no sé, quienes estén viendo, estudiantes, profesores o grupo académico, pues yo creo que son cosas que tenemos que seguir explorando y saber que hay mucho material al respecto, ¿no? Y creo que para cerrar, una de las formas de expresión también, digamos, de extensión, no solamente es la materia o la materialidad, hablándolo en términos de reproducción del cuerpo, sino como para emparejar un poquito del paradigma del que hablabas ahorita, el arte, ¿no? El arte como materialidad. Es decir, el arte también se convierte como en una extensión de eso que nos hace trascender, ¿no? O sea, el arte también es como, o el artista también cumple ese papel de parir, ¿no? Parir la obra. Y ahí también está lo divino. Una manifestación de lo divino. Profe, muchas gracias. Claro, muchas gracias.